Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Hoy es martes 25 de noviembre de 2025. Gracias a usted que nos sigue a través de la señal abierta de televisión universitaria, TV UAC, y a usted que nos escucha a través de Radio Universidad, a través del 89.5 de frecuencia modulada. Estamos en vivo desde los estudios de la televisora en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro. Y me da mucho gusto esta mañana recibir aquí en el estudio al doctor Enrique Leonardo Cato Vidal. Muchas gracias, muy buenos días. Lo conoce usted, cada fin de año aquí nos vemos para platicar necesariamente del nuevo presupuesto, lo que ya ha aprobado la Cámara de Diputados, tus conocimientos en esta temática y sobre todo sin el apasionamiento ni la oscuridad que luego estos temas invitan a muchos analistas a que visualicemos pues qué perspectivas hay en este campo de la economía. El doctor Cato es doctor en Ciencias Económicas, profesor del doctorado en Economía de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Casa de Estudios. De entrada, Enrique, que nos comentaras, una vez ya aprobado este presupuesto por la Cámara de Diputados para 2026, ¿qué destacarías como significativo, sobre todo en la perspectiva del viraje que hemos visto a partir de la alternancia de 2018 y específicamente ya en el segundo año completo de la actual presidencia de la República? Sí, hay novedades que se pueden observar. Hay presupuesto para obras, esto es una continuidad, se sigue en el siguiente tema, en el año 2026. También vamos a ver mucho presupuesto en energía, se van a restablecer, eso también va a pasar en Querétaro, las líneas de transmisión, las centrales de carga, hay presupuesto para esto. Se está observando la ampliación de los programas prioritarios, pasando por las becas, por las pensiones, esto continúa. Y la característica es que el presupuesto, aunque la economía pueda estar un poco débil, el presupuesto nacional sigue en aumento. Va a seguir habiendo presupuesto para los estados y los municipios, una expansión en este rubro que se llama participaciones federales, y son como algunas características que observamos. Hay también ajustes en otros rubros, desaparecen los organismos autónomos, hay recortes en el INE también, en el Instituto Nacional Electoral, se quiere ajustar a la baja el presupuesto. Y pues bueno, son más o menos algunos rubros. Yo destacaría dos. Vamos a ver un aumento en el sector de educación, sobre todo básica y media, y en el sector de salud. Yo creo que esto es lo más notable que va a ocurrir en el 2026, mucho dinero para el ISSSTE, para el IMSS y para el IMSS Bienestar. 10 billones de pesos, una cifra un poquito abstracta, ¿no? Sí. ¿Cómo le diríamos al público qué son 10 billones de pesos? Entiendo que es un incremento sobre el 6% respecto del año pasado. Es que es un presupuesto que sigue en expansión. ¿Cómo explicar 10 millones de pesos? Pues bueno, decirle al público que si tenemos el tamaño de la economía, 3/4 partes es sector privado, 1/4 parte es el presupuesto público, que es de lo que estamos platicando el día de hoy. Correcto. Estas reasignaciones también es una de las notas relevantes de esta aprobación, sobre 18,000 millones de pesos, ¿sí? Ya mencionabas para educación. Creo que educación va más de la mitad de estos reasignados, sobre 10,842 millones de pesos. Van a la Secretaría de Ciencia, también hay otra parte, a Medio Ambiente. Vi algo más marginal, pero también
notable, Agricultura y Desarrollo Rural, con 641 millones de pesos. Aquí un dato que me parece significativo. Buena parte, quizás la mayor parte de estos 18,000 millones de pesos reasignados ya por la Cámara de Diputados, provienen de un recorte al Poder Judicial. Que se ha criticado que esto va a afectar la justicia. Sin embargo, cuando entramos al detalle de qué instancias dentro del Poder Judicial fueron las de donde se tomó este recurso, pues llama la atención que la mayor parte proviene del área administración. ¿Qué es lo que están suprimiendo de la Suprema Corte? Es muy complicado de saberlo. Yo lo pondría en otros términos. Pondría cuánto dinero tenía en 2024, cuánto dinero va a tener en 2026 y no se observa recorte. Entonces hubo un debate fuerte todo 2025, ¿no?, con el tema del Poder Judicial, y lo que se observa es que se piden aumentos del orden del 20% de un año a otro. Entonces, cuando decimos que hay un ajuste a la baja, en realidad es sobre la solicitud, no sobre el presupuesto que efectivamente estaba ejerciendo el Poder Judicial. Entonces, cuando dicen que va a haber digamos, menos dinero para la impartición de justicia, el tema es que ese dinero nunca hubo. La impartición de justicia está con un financiamiento similar al que se había observado en años previos. Y tiene un tamaño de burocracia el Poder Judicial que es interesante saberlo. No creo que haya tiempo aquí para platicarlo, pero hay estructuras paralelas como si fuera, digamos, una nación dentro del Poder Judicial, con muchos rubros y una pirámide jerárquica muy alta que creo que no se corresponde a lo que nosotros necesitamos ahora. Esa es la parte. Otro lugar donde también se están quitando recursos para financiar los proyectos prioritarios y el presupuesto nacional en términos generales es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Finalmente, esta tendencia, yo creo que de ahí se justifica esta tendencia en haber alcanzado el máximo de homicidios y finalmente una disminución, permite liberar algo de recursos que se pueden financiar a otros rubros. El caso del Poder Judicial realmente es muy pequeño, es así como el 0.17% del presupuesto nacional. Yo creo que más bien tenemos como una discusión como muy grande de lo que está pasando. A veces se señala que el Poder Legislativo no hace modificaciones al presupuesto, pero este es un año en el que sí ocurre en esta dimensión que estamos platicando ahora. Y ahí el punto de qué área específica dentro del Poder Judicial se hace esta, vamos a decir, no asignación del monto solicitado, es importante esa precisión, tiene que ver precisamente con la transición que está viviendo el Poder Judicial, porque este proyecto de presupuesto fue presentado todavía por la Corte que presidía la ministra Norma Piña, y allí entre las críticas que se escucharon en su momento es que estaba procediendo del modo que le era común, sirviéndose con la cuchara grande. Y para seguir platicando del tema muchos meses después. Y en conceptos que eran verdaderas privilegios, prestaciones altísimas, sobre todo a la cúspide de la burocracia. Es decir, estamos aquí hablando de que no se está satisfaciendo esa demanda, pero es muy oportuna esa precisión. No hay una afectación a los montos que se destinaban a la dimensión objetiva de la Procuración y Administración de Justicia. Y platicar cómo funciona. Es un poder que hace un presupuesto, lo lleva a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo presenta al Poder Legislativo. Y no le hace modificaciones. No le hacen modificaciones. Es importante ir aprendiendo cómo es todo este proceso presupuestario. Entonces, esto llama la atención sobre todo porque regularmente la crítica que se formula a estos planteamientos, se maneja sin entrar a las entrañas, pues sin entrar al detalle, sin entrar al funcionamiento interno. Y me parece muy pertinente que se haga esta precisión. Hay otro aspecto que también me parece significativo en el ejercicio fiscal de 2026 que tiene que ver con el origen de los ingresos, con de dónde viene el dinero.
Esto no está reflejado en el presupuesto de egresos, está reflejado en la ley de ingresos, que es un instrumento legal que aprueban tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Allí el aspecto fundamental, ¿cuál podrías distinguir? Sobre todo en términos de la recaudación fiscal. Bueno, son 3 grandes rubros de donde se financia. Creo que esto lo platicamos con mucha frecuencia. En el pasado solía ser los ingresos petroleros. Yo creo que tenemos 10 años en este país donde los ingresos petroleros alcanzaron el mínimo, ya se han mantenido, y estamos en este proceso de la despetrolización de las finanzas. El otro rubro que en años pasados había sido importante, que era la contratación de deuda, este año eso se mantiene, digamos, en el rubro normal, donde todo el mundo está de acuerdo que puede ser manejable. Y quizás la parte más importante y donde se ha señalado, sobre todo en el gremio, es que se ha podido recaudar más impuestos, esto que se le llaman los ingresos tributarios, y ha podido aumentar del tamaño de 2 puntos del PIB, algo parecido a 800,000 millones de pesos que van a haber de recaudación en 2026, y que ha sido este proceso donde México se señala como el de un país que recauda muy pocos impuestos de su población. Finalmente esto ha logrado aumentar, incorporando a más rubros de actividad para que paguen impuestos, incorporando a más personas, pero sin aumentar ni la tasa de IVA ni la tasa de ISR. Este es el proceso que se ha logrado, y yo creo que tiene como bastante mérito y valdría la pena ponerlo. Es un país que se quedó sin ingresos, bueno, digamos, un país que sus ingresos petroleros ya no aumentan, pero que ha logrado aumentar la recaudación. Entonces se está haciendo un ejercicio bastante difícil de poder generar programas prioritarios, dar personas, hombres y mujeres, generar más becas para la educación, hacer un programa muy ambicioso de infraestructura, y todo esto sin la reforma fiscal de la que hemos estado pendiente a lo largo de muchísimo tiempo. Creo que es un ejercicio como bastante importante. Este año 2026 yo creo que lo que llamó la atención en los medios de comunicación son los impuestos a los videojuegos violentos, algún tipo de bebidas y impuestos a las importaciones. Yo creo que probablemente este es el que menos se haya anunciado. De tal forma que se logran como 2 objetivos. Uno, defender la industria local, principalmente zapatos, juguetes, creo que son los que se dieron como más cobertura. Y por el otro lado, generar mayor recaudación. Entonces, este es el planteamiento que se está haciendo. De cierta forma, el presupuesto 2026 no es una noticia en el sentido de que es como muy estable, no genera escándalos, se ve formulado correctamente. Y en esa medida a lo mejor no le estamos dando suficiente importancia, pero están ocurriendo cambios muy importantes si estamos observando los últimos 3 años, los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ha ayudado a que en los últimos años se incremente la recaudación de impuestos? Porque, bueno, históricamente se ubicaba a México en el sótano, en el último lugar entre los países de la OECD, ¿sí? Una treintena de países, y México pues tenía pues las pésimas calificaciones, y esto ha sido reconocido el SAT a nivel internacional por mejoras en la recaudación, esto sin aumentar impuestos. Sí, bueno, el tema es ir cerrando los espacios donde se estaba perdiendo el dinero. Evasores. Pueden ser evasores, puede ser incorporar a más personas digamos, a tributar. El caso más reciente que nos ha llevado muchísimas semanas de este año es el tema de los créditos fiscales. Todos los adeudos que se debían durante muchísimo tiempo se han ido pagando. Esto en el pasado ayudó a incrementar los ingresos, pero independientemente de los adeudos de los ejercicios pasados, se ha estado generando un aumento tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto sobre el valor agregado. En parte, subir los impuestos, quitar deducciones, hacer más controles a partir de la inteligencia financiera, con el uso de las cuentas bancarias, con toda esta fiscalización, se ha logrado generar mayor recaudación.
De todas formas, por ejemplo, un organismo como el Fondo Monetario dice México debería de cobrar un impuesto a la contaminación, un impuesto al carbono. O a las grandes fortunas. Eso no lo recomienda el Fondo Monetario, pero hay otro grupo de personas que están recomendando esto, cobrar impuestos a las fortunas. Y pues son como diferentes espacios que se han estado haciendo recientemente esto que platicamos, el impuesto a las importaciones, o al usar la figura del impuesto sobre los productos y los servicios, en el caso de las bebidas azucaradas. Sí, significativo el que se haya suprimido la facultad que tenía el presidente de la República para condonar impuestos, por ejemplo. O los litigios que se han venido ganando por parte de Hacienda. Se han reportado cifras como 289 mil millones de pesos recuperados, créditos fiscales recuperados por 70.995 millones de pesos. Y aquí tú aludías, aunque no lo mencionas de manera con su nombre, al caso más mediático, porque se trata de una empresa que tiene entre sus bienes una televisora como es TV Azteca, el caso de Salinas Pliego. Llama la atención cómo es posible que un caso como este provenga de 2008, ¿sí? ¿Por qué se vuelven eternos esos litigios contra Hacienda? Y esta renuencia a pagar impuestos, y que es una conducta particularmente de este contribuyente que se refleja incluso en el extranjero, donde tiene también negocios. No es el único caso, digamos, todos los demás se lograron resolver sin una confrontación directa con el Ejecutivo. Finalmente tuvo que pasar una elección en el Poder Judicial para que se vaya resolviendo, y todavía estamos en estos días esperando cuándo se van a recibir esos ingresos pendientes de pago. Son muchos casos que se fueron revisando. Creo que implícitamente se reconoce que hay como, que hubo en el pasado un uso irregular, por llamarlo de alguna manera, de los privilegios fiscales. Y cada vez que se vayan resolviendo estos casos en la parte más alta, los contribuyentes de mayores ingresos, se va generando como una conciencia de que pagar impuestos sirve para financiar finalmente lo que conviene al público, que son, digamos, los bienes y servicios de la nación, principalmente, como platicamos ahora, infraestructura, educación y salud. Enrique, mencionabas hace un momento que en este presupuesto de 2026 habrá efectos más notables en el caso de Querétaro, en energía, y entiendo también que para el caso del Tren México-Querétaro hay arriba de 10 mil millones de pesos. Yo creo que es una cifra todavía mayor. El tramo que va de Ciudad de México a Irapuato, en realidad los kilómetros que le correspondan a Querétaro va a ser más o menos una tercera parte del presupuesto. Es una cifra mucho mayor, pero ejercida directamente por la Federación. ¿Y en el campo de energético? En el campo de energético, en el campo de la electricidad, específicamente líneas de transmisión, centrales de carga, eso es lo que está previsto para Querétaro. Y está etiquetado así, como son varios, pero son 3 rubros principales los que están identificados en el presupuesto nacional. Y a nivel nacional hay una transición energética. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, está recibiendo mucho presupuesto. Pemex también. El caso de Pemex lo conocemos, es un poco como para sanear. Se promete desde hace mucho tiempo que en 2027 va a ser el año donde finalmente ya no va a tener dependencia del presupuesto nacional y vamos a poder contar con esta paraestatal. En el caso de la CFE son proyectos de transición energética, finalmente que ya no haya el uso de combustibles fósiles para alimentar, empezar a hacer la transición sobre todo energía solar y energía eólica. Esto es bien interesante porque el sexenio pasado se identificaba a la 4T como un gobierno, ¿no?, de energías cafés, para referirnos a contaminantes, y finalmente estamos observando en este sexenio la transición a energías verdes, ¿no? Una cuestión que también todo este año ha sido, sobre todo materia de debate mediático, ha sido el asunto de los aranceles que impuso el gobierno de Estados Unidos a partir de la llegada por segunda ocasión del presidente Donald Trump
a ese país. Realmente, ¿cuáles han sido los efectos en la economía nacional? ¿Y qué tanto ha sido esto solamente una cuestión pues, de turbulencia mediática? Porque, bueno, vemos nosotros cifras de inversión extranjera directa siempre al alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo decirle al público qué juego es el que estamos viendo que se está jugando en términos de la economía global? Quizás el juego es ir generando la narrativa día tras día, y esa narrativa es distinta cada vez. Parece muy lejano a la fecha de abril, cuando empezamos con estos primeros anuncios de los aranceles hasta ahora. Hace escasamente unos días, finalmente Donald Trump echa marcha atrás algunos productos básicos que estaban cobrando impuestos para entrar a Estados Unidos. Es el caso de los alimentos, por un problema de inflación del costo de vida en Estados Unidos. Y esa discusión siempre estuvo marcada. Decían, si Estados Unidos cobra aranceles, ¿quién los va a pagar? ¿Los productores extranjeros o los consumidores nacionales en Estados Unidos? Y siempre se dijo que eran los consumidores nacionales. Al final de todos estos meses de una inflación terca y un costo de vida que no disminuía, finalmente se echa un poco marcha atrás. Visto desde México, generó como dos momentos de respuesta. En un primer momento se dice, van a haber aranceles, sobre todo a los automóviles, y hubo mandar todo el inventario que se podía a Estados Unidos antes de que entrara en vigor. Después empezaron las treguas y finalmente, ahorita están los aranceles un poco en forma, pero sí hay como un doble efecto que es difícil identificarlo, porque al mismo tiempo que México está tratando de enviar automóviles con un poco de más precio a partir de los aranceles, también hay una competencia con productores chinos en productos terminados. Y esto no se sabe si la menor producción en México es solamente un tema de aranceles o si también es un tema de perder mercado frente a automóviles más baratos, que son automóviles de origen chino. También una cuestión novedosa que se presentó en la discusión presupuestal de este año fue que se incorporaron algunas medidas arancelarias que se dijo, ya fuera del discurso oficial, que eran con dedicatoria a China. Pues en realidad es con dedicatoria a todo mundo, particularmente con la competencia más fuerte. Y se trata de esto, se va a duplicar. Bueno, es un monto pequeño en los ingresos del gobierno federal, pero vamos a recaudar más dinero por importaciones. Y sí, efectivamente, aunque no tenga dedicatoria exclusiva, identificando cuáles pueden ser como los productores que tienen mayor presencia en México, son empresas de origen chino. Y son, insisto, en productos de industrias mucho más esenciales o básicas. Platicábamos el tema de los juguetes y el tema de productos como calzado. En el último minuto que nos queda, Enrique, en términos de las previsiones generales de crecimiento y de inflación. Sí, son buenas noticias para 2026. Finalmente se cree que la inflación va a llegar a donde Banco de México la quiere, cerca del 3% anual. Este es un proceso que, aunque ha tenido como muchas dificultades para alcanzarse, sigue la trayectoria en curso. La actividad económica se espera que se vaya a fortalecer. Parte de ese aumento va a ser en la parte de industria, que está financiada dentro del Plan México. El sector servicios ha estado bastante en expansión a lo largo de 2025 y se espera que se mantenga así durante 2026. Bueno, qué bueno, doctor Enrique Leonardo Cato Vidal, doctor en Ciencias Económicas, muchas gracias, como siempre. Los que han venido anunciando el colapso nacional pueden esperar. No se prevé en 2026. Así es. Muchas gracias a usted que nos sigue y nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión
de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.